El gusto de presentar a un colega y amigo, coprovinciano, Roberto Osvaldo Jarques, médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, con un posgrado en bacteriología clínica e industrial de la misma facultad, en la misma universidad. Director técnico de Betson, director comercial para Latinoamérica, ha sido consultor externo, profesor de carrera de posgrado en la especialización avícola en la Universidad Nacional de Luján, instructor del curso de productos lácteos y cárnicos sobre conceptos acerca de seguridad alimentaria, también en la Universidad de Luján. Actualmente es director técnico de Betson Sociedad Anónima. Queda con el auditorio recordando con gratitud la participación en la segunda jornada avícola. Buenas tardes, gracias por su tiempo y gracias por estar conectados de esta nueva manera, que es una forma virtual en la cual nos ha condicionado esta pandemia. Tengo que agradecer en principio tanto a Red Alimentaria como a Isidro Molfese por esta invitación para aportar un poquito de nuestra óptica a esta séptima jornada avícola, pollos, huevos y consumidores sanos por y para la avicultura. He tomado un poquito este logo inicial, ¿sí? Por una salud, para hablar de algunos temas y de algunos pensamientos que los quiero compartir con ustedes, y son algunos desafíos en producción avícola. Consideramos que entre los desafíos que tenemos en producción avícola, tenemos uno que es nuestro objetivo primario, es producir alimentos para la nutrición humana. Es decir, tenemos una misión muy importante, al margen de que todos estamos en producción de una manera u otra. Nuestro objetivo final es producir alimentos, ya sea huevos, ya sea carne de pollo, para la nutrición humana. Otro de los desafíos muy importantes que tenemos es trabajar en equipos multidisciplinarios. Equipos multidisciplinarios con distintas profesiones, distintas especializaciones, pero que en definitiva todos aportemos a una idea común, que es esa de producir nutrición humana, alimentos para la nutrición humana. No debemos olvidar de que somos parte de una cadena alimenticia, y esta cadena alimenticia de esta cadena está formada por eslabones. Por tanto, uno de los grandes desafíos que tenemos que promover es la de unir y reforzar cada eslabón. Si un eslabón funciona mal o se corta, la cadena se corta, por tanto deja de ser una cadena alimentaria. Entonces, por eso tenemos que considerarnos la cadena alimentaria. Y es por eso que en esta cadena alimentaria se ha avanzado muchísimo en lo que es selección genética. Los genetistas han trabajado mucho en tener especies hoy con una alta productividad, ya sea de huevos o de carne. Esta alta productividad se puede expresar, es decir, la selección genética que se ha realizado, se puede expresar gracias a un gran avance que ha tenido de parte de los nutricionistas. Es decir, porque si tenemos realmente animales con una alta productividad, la pueden expresar, ese genotipo se puede expresar fenotípicamente siempre y cuando tengamos una muy buena alimentación. Si no tenemos alimentación, o la alimentación no es suficiente, seguramente no vamos a lograr expresar el genotipo fenotípicamente. Y por último, tenemos que uno de los grandes desafíos es una frase que ya le impuso la FAO a principios de siglo, que es de la granja a la mesa. Extremadamente importante este concepto, de la granja a la mesa. Nosotros tenemos que la FAO ya allá por el 2003 habló de la granja a la mesa, hablando de alimentos, que los alimentos que pongamos o que produzcamos para la alimentación humana tienen que ser de calidad e inocuos, para lo cual requiere una respuesta integrada, global a nivel mundial.
y que estos alimentos estén libres de peligros. Es decir, uno de los requisitos implícitos de nosotros consumidores o de nuestros clientes es que el alimento sea inocuo, ¿sí? Ya sea que no tenga plaguicidas, que no tenga sustancias químicas indeseables, que pueden ser de origen industrial, que tampoco tenga bacterias no deseadas, potencialmente patógenas, que tampoco tenga residuos de xenobióticos o de antibióticos. Por eso la FAO, ya en el 2003, habló muy concretamente de implementar buenas prácticas de producción, ¿sí? Estableciendo los principios básicos para la explotación tanto de la tierra, la ordenación de los suelos, los recursos hídricos, los cultivos y de la producción animal. Es decir, elaborar buenas prácticas sobre producción animal. Pasó el tiempo y la FAO, es decir, con estos principios de la FAO, ¿sí? La Unión Europea, en mayo del año pasado, estableció este tema, o siguió manteniendo este tema de la granja a la mesa, pero también incluyendo la biodiversidad, con un acuerdo europeo que está destinado a promover una economía sostenible, competitiva, para entregar alimentos, para ofrecer alimentos, ¿sí? Que estos alimentos sean farm to fork, es decir, de la granja a la mesa, y que pasen en esa producción con la menor o reducir la huella ambiental. Porque tenemos otros problemas, que es el calentamiento global, que nos está impactando muy fuertemente. Por ese motivo, el de la granja a la mesa, me permito mostrar este tema, que el cambio climático del que estaba hablando depende del agua, del suelo, de la sanidad vegetal, del aire y del bienestar animal. Es decir, se ha incluido un concepto, bienestar animal, que antes no lo manejábamos, no lo teníamos mucho en cuenta, y cada vez es un requisito tanto de los clientes como de las autoridades, ¿sí? Mantener el bienestar animal. De la granja a la mesa tiene un objetivo en la Unión Europea, que es disminuir la emisión de gases con efecto invernadero, de que para el 2030 se reduzcan estos gases del efecto invernadero entre un 50 y un 55%. Otras metas que tienen para el 2030 es aumentar un 25% la superficie agraria útil a través de una agricultura ecológica, reducir para el 2030 un 50% en la comercialización de antimicrobianos, en definitiva, que tengan menor impacto. En ese sentido, es algo que se ha visto cada vez más frecuente, o que hemos visto cada vez más frecuente, es presentaciones y charlas sobre el uso racional de antibióticos. Y nosotros le hemos agregado una parte que es el uso racional de verso, ¿no? El uso racional y responsable de antibióticos. ¿Por qué? Porque si yo considero bienestar animal, no puedo usar el antibiótico irresponsablemente. Lo tengo que usar de manera racional. Pero al margen de eso, si yo tengo un lote enfermo, nosotros hacemos una producción, todos los que estamos involucrados en producción agrícola, una producción intensiva. No tratamos el perro, el gato, el caballo o la vaca. Tratamos un lote. Cuando ese lote está enfermo, si yo considero el bienestar animal, no me cabe ninguna duda que tengo que ver cómo disminuyo o cómo aumento ese bienestar animal, cómo disminuyo las dolencias de esos animales. Por eso, frente a una patología que nos ocurra en cualquier tipo de explotación, lo que primero tenemos que hacer es un diagnóstico de los agentes etiológicos involucrados en ese proceso. En este diagnóstico de los procesos, en este diagnóstico de la patología en sí y de los agentes etiológicos, tenemos que determinar si ese agente aislado es una afección primaria o secundaria. Y esto es muy importante porque a medida que ha pasado el tiempo, hemos visto que hay determinadas afecciones, algunas son de origen viral, por ejemplo, humor, que produce una inmunodepresión.
Otras son un problema que nos viene aquejando cada vez más seguido y cada vez más frecuente, que son las toxinas, las micotoxinas, que todas tienen una patología distinta, lo que sí todas tienen un efecto común, que es un impacto hepático, y este impacto hepático trae como consecuencia determinadas inmunodepresiones, ¿sí? Inmunodepresiones, no supresiones, inmunodepresiones. Este sistema inmune del animal deprimido lo que motiva es que aparezcan algunas patologías, algunas noxas, que son de un efecto secundario. Es decir, que yo tengo un lote que puedo aislar una Escherichia coli, por ejemplo, pero tengo que determinar si esa Escherichia coli es una afección primaria o secundaria. Si es primaria, por supuesto, la voy a tratar de eliminar o de encaminar, de causar o de controlar con un antibiótico. Si es secundaria, también tengo que usar el antibiótico, pero si es secundaria tengo que ir a cuál es el efecto primario que motivó que aparezca esta Escherichia coli. Por tanto, es diagnóstico de los agentes etiológicos, determinación si esta afección es primaria o secundaria. Tercero es apoyarnos mucho en los laboratorios de patología de agua, a fin de buscar el aislamiento de las bacterias, no solamente aislarlas, sino clasificarlas, sabemos, conocerles el nombre y el apellido de esa bacteria, para realmente dimensionar si puede haber sido una afección primaria o secundaria. Determinar como pruebas complementarias, pruebas de sensibilidad de antibióticos, normalmente conocidas como antibiogramas. El test de Kiwi-Bauer, que es el más común. Y recién ahí, una vez que determinamos la sensibilidad de la bacteria aislada al antibiótico, determinar qué antibióticos vamos a utilizar o qué potenciales antibióticos vamos a utilizar, y estudiar y analizar el espectro de acción de ese antibiótico, conocer la farmacocinética y la farmacodinámica. Con esto determinar si el antibiótico que vamos a usar es tiempo dependiente o concentración dependiente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de ese antibiótico? Esto es fundamental. Esto es fundamental conocer todos estos parámetros para realmente después tomar la decisión de qué antibiótico usar. Por supuesto que determinar la vía de administración. Sabemos que hay antibióticos que son solubles, otros que no son solubles, o nos pueden traer complicaciones al administrarlos porque tapan los picos del agua de bebida. Por tanto, hay que tener cuidado con esos antibióticos si los vamos a elegir. Conocer el proveedor, que no es cosa menor, porque muchas veces hay muchos productos que inclusive no solamente pueden no estar ni registrados en la entidad sanitaria, sino conocer el proveedor, la seriedad del proveedor. Y por último, también conocer el tiempo de retiro de carencia. ¿Por qué conocer el tiempo de retiro de carencia? Que es fundamental. Hoy decía, o hace un ratito decía, de conocer de los antibióticos, los residuos que nos pueden dejar en los animales, ya sea en los huevos o en los músculos. Entonces, conocer el tiempo de retiro de carencia. Frente a eso, es necesario estudios muy largos, muy caros. A veces no se está dispuesto, cualquier proveedor no está dispuesto a realizarlo. Pero les puedo mostrar algo que se puede hacer. Nosotros lo hicimos acá en Argentina. Determinación del tema de fosfopicina, como están viendo en pantalla, en el suero de pollos. ¿Sí? También determinar el periodo de retiro en los músculos, en el hígado y en la grasa, en el riñón, de pollos. Y con esto hemos determinado, ¿sí? A través de un trabajo que se hizo por una vinculación técnico-privada con una universidad argentina, una universidad nacional, en el centro de la provincia de Buenos Aires, determinamos que el periodo de retiro de la fosfopicina vía oral es después de 1,12 días. De un día y 12avas partes de otro, no hay más residuos, ¿sí? En músculo. Después de 1,27 días, es decir, de un día y 27avas partes de otro día, no hay más residuos en hígado. Y como el caso de fosfopicina, se elimina tal cual vía renal, el último órgano de impacto es el riñón. Y después de 2,55 días, no hay más residuos tampoco en el riñón de las aves.
Esto es importante, hacer este tipo de estudios, ¿sí? Hacerlos en vivo. Nosotros no lo obtuvimos de un trabajo internacional de otro lado y lo extrapolamos a nuestro producto, sino se llevó a cabo en Argentina, y esto es algo que es posible de realizar. Pienso que acá hice un pantallazo y volvemos a la original, al logo de esta charla, de este seminario, y es que muestra pollos, que muestra huevos y muestra una familia comiendo. Y en esto decimos, al medio dice una salud. Es decir, acá tenemos que empezar a considerar que hay una sola salud y que nuestro cliente final es nuestro objetivo final es la producción de proteína animal para la alimentación humana. Desde ya muchas gracias y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta que quieran realizar o cualquier duda que tengan, no hay ningún problema, se ponen en contacto con Red Alimentaria. Vuelvo a agradecer a la Red Alimentaria y Isidro Mortese por este espacio que nos ha otorgado. Gracias.